Municipalidad de Avellaneda. Municipalidad de Avellaneda. Gracias, Rodri. A vos, Nico. Vamos a hablar con Facundo Moyano. ¿Qué tal? Gracias por venir. A ustedes por invitarme. Sí. Ahora vamos a hablar obviamente de la reforma laboral, pero primero queríamos preguntarte sobre todo esto que está pasando, ¿no? Sí, primero decir que es un paso positivo. Yo como dirigente deportivo también soy vicepresidente de un club de fútbol en Mar del Plata, Alvarado de Mar del Plata. Sufrí en carne propia la violencia. En su momento destaqué el accionar de la Previde poniéndose al frente, porque muchas veces los dirigentes se ven en la obligación de ponerse al frente quedando expuestos. Por eso es para destacar la acción de tanto del Ministerio de Seguridad de la provincia como de la Previde, que se compromete y aplica el derecho de admisión e identifica a los barras con colaboración de la policía, y el club, por supuesto, siempre tiene que ponerse a disposición y, digamos, colaborar con la investigación, como en este caso tengo entendido, según la palabra del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, que el club lo ha hecho colaborando con los padrones de socios y con las filmaciones. Tu padre, Hugo Moyano, presidente independiente, pero en uso de licencia, ¿no? No, no es presidente independiente. ¿Es presidente independiente? Ah, pensé que estaba en uso de licencia, perdón. ¿Qué piensa él? ¿Hablaste con él de esto? No, no hablé. Pero bueno, él tenía, digamos, Bebote Álvarez estaba con derecho a admisión, según lo que tengo entendido. Yo lo que quiero aclarar es que no tengo ni vinculación formal ni vinculación afectiva con Independiente, soy hincha de River. La única, digamos, vinculación que tengo es tener a mi padre como presidente y también a mi hermano en la organización del club, pero bueno, esto de alguna manera lo contesto como alguien que también es dirigente deportivo y también sufrió la violencia de los barras. O sea, en el momento de la presentación del técnico, en enero de este año, se agarraron las dos facciones de la barra de Alvarado a tiros y bueno, gracias a Dios, el Ministerio de Seguridad se puso al frente de esta situación y bueno, fueron presos representantes de las dos facciones de la barra. Lamentablemente después la justicia liberó a la mayoría de ellos. ¿Crees que se está, saquemos Independiente de la conversación, esta dinámica de funcionamiento entre la política, los barras y la dirigencia de los clubes en general? ¿Crees que realmente se está intentando desarticular o todavía son excepciones? En este caso particular de Independiente no veo relación de la política, más allá de los nombres de los funcionarios de la Municipalidad de Avellaneda, no veo. En el caso de Alvarado tampoco lo veo. Tal vez en algún otro caso haya vinculación de la política con los barras. Esto me parece que es una cuestión que tiene la justicia que profundizar y tiene que seguir las investigaciones, y los responsables de este flagelo al deporte argentino, que es parte de la sociedad, es parte de la violencia que existe en la sociedad, tienen que pagar. Pasemos ahora a la política. ¿Qué va a pasar con la reforma laboral en la Cámara de Diputados? Esperemos que no pase. A ver, esto es algo que discutimos en CGT el otro día. Lamentablemente la mayoría de los dirigentes avalan las modificaciones que se realizaron. O sea, el proyecto del gobierno en un principio era bastante, digamos, agresivo con los derechos de los trabajadores, directamente atacaba el concepto del trabajo, poniendo en igualdad de condiciones a la parte empresaria con la parte trabajadora. Bueno, se discutió, se pudieron modificar varias cosas y hoy quedó muy atenuado, pero sigue siendo malo. Malo para el trabajador, o por lo menos no beneficioso para el trabajador, salvo el capítulo de la licencia por paternidad. Por lo tanto, ¿podrías contarlo? Porque por ahí la gente no necesariamente estamos hace muchos días hablando de la reforma, pero ¿cuáles son esos puntos? Es un que poco pueden técnico, perjudicar? yo te voy a decir 3 puntos. Sí. Primero, es, digamos, el más fuerte, por lo menos para mí, porque he trabajado bastante con el tema de tercerización, es que especifica las actividades donde la empresa madre, digamos, la que subcontrata para limpieza. Es una empresa de comercio que subcontrata a una empresa de limpieza. Bueno, esta empresa que subcontrata, que se puede ver beneficiada por que esta empresa, la tercerizada, no tiene a los trabajadores en regla, o fuera de convenio, o pagándole en negro, no tiene ningún tipo de responsabilidad ante la irregularidad que puede tener esta empresa, y esta empresa solo tiene que informarle cómo tiene a los trabajadores. No hay responsabilidad. Algo que
hizo la dictadura, y no estoy intentando ideologizar el tema, estoy hablando de algo concreto. La palabra accesoria estaba en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, de la Ley Centeno del año 74. La dictadura saca esa palabra, entonces no está la responsabilidad sobre la actividad accesoria. Lo que está haciendo el gobierno es, de alguna manera, especificar que no existe esa responsabilidad. Con limpieza y con gastronomía y con otras actividades complementarias y accesorias. Después está la cuestión del principio de ius variandi, ¿no? Cuando, o sea, le sacan el procedimiento sumarísimo, que es el procedimiento exprés, para que en el caso de que un trabajador sea dañado moral o materialmente, cambiándolo de puesto de trabajo, o sea, haciendo que el viaje hasta su lugar de trabajo sea más caro, en ese caso un daño material o moral, no pueda recurrir a ese procedimiento para que lo reubiquen en su puesto de trabajo o para darse por despedido. Bueno, después el principio, digamos, cuando vos negociás un contrato individual con la empresa por diferentes modalidades o por sus facultades de organización o dirección puede volverte para atrás ese contrato empeorando tus condiciones de trabajo. Entonces, bueno, todo eso, lo que yo planteé en la CGT, que bueno, seguramente se van a enojar porque dijeron, no, lo que se discute en CGT, se discute en CGT. Pero la verdad que yo no estoy de acuerdo con lo que se discute y con lo que se resuelve en la CGT, y lo digo como parte de la CGT, entonces para dejar clara mi posición, tengo que despegarme de eso. La verdad es que no sé qué hay de beneficioso, o sea, en la reforma laboral, inclusive atenuada. Al principio parecía hecha... volvíamos a la pre-revolución industrial. Ahora está bastante atenuado. El gobierno, digamos, más allá que debe ser por los votos, pero escribió una reforma que vos decís era inviable yo lo que tan creo rápidamente. Yo creo que lo hizo para negociar y mostrar que podía negociar con los gremios y demás. Después hay otra cosa que tampoco modifica demasiado. Por eso digo, si los diputados de la oposición, inclusive el oficialismo, entiende que no hay nada beneficioso, ni siquiera para las empresas, que sería digo, lo que se intenta beneficiar, esto que sacan el aguinaldo sobre el cálculo para la indemnización. O sea, no es demasiado, pero es algo que, digamos, es negativo para el trabajador. Entonces, digo, parece que no es tan complejo como era al principio, pero creo que si nos ponemos de acuerdo, se pueden eliminar todas estas cláusulas negativas para el trabajador y no tan beneficiosas para la parte empresaria, y se puede resolver no votarlo. Yo creo que se puede discutir en el recinto de diputados. Claro, pero sacando esos puntos. Sacando esos puntos, digo, porque no tendría... No tiene demasiado sentido. Es que tampoco tiene, porque, mira, yo estuve en foros con empresarios, en Luía, estuve hablando con él, Funes de Rioja, y no es que la UIA pidió esto, no es que los inversores extranjeros pidieron esto. Tienen otras problemáticas, el costo laboral, no el costo salarial, el peso impositivo, el tema de la litigiosidad, que son todos temas que hay que discutir, ¿no? Porque, digo, más allá que uno tiene una posición tomada respecto a que hay que apuntar a la prevención de los accidentes de trabajo, es cierto que hay alguna especie de industria de juicio y demás, y hay que atender ese tema. Pero yo digo, este tema de la reforma laboral no es una pretensión del empresariado argentino ni del empresariado extranjero que quiere invertir. Es una concepción ideológica del gobierno, creo yo. ¿Por qué lo haría el gobierno? ¿Por qué perjudicaría a los trabajadores adrede, digamos? Bueno, para intentar beneficiar a un sector del empresariado. Pero la verdad es que, bueno, claramente, cuando vos analizás que esta empresa no tiene responsabilidad solidaria, si esta, en vez de una empresa con convenio colectivo, trabajadores con convenio colectivo, tiene una cooperativa, me parece que ahí está claro quién es el beneficiado. ¿Y ahí no tendría que haber un rol del Estado, más que sea una empresa que contrata a otra que tenga que chequear si la Bueno, otra pero empresa para eso tiene que haber una ley. Y después el Estado controla con la ley hecha. Ahora, viene una empresa multinacional. O sea, licita sobre una actividad accesoria. Estas empresas vienen, esta pasa menos. ¿Pero pasa menos por qué? Porque no tiene a los trabajadores en regla. La que se beneficia es esta que subcontrata. ¿Entendés? Entonces digo, pasó con Techint, por ejemplo, considerar en el año 2010, con un conflicto grande que tuvo con transporte de carga. La realidad es que los trabajadores estaban fuera de regla, fuera de convenio, y la empresa tercerizada se está ahorrando, le pagaba 2 veces menos de lo que le tenía que pagar. En realidad la que pagaba menos era la empresa madre. Entonces digo, lo que hace el gobierno es sacar esa responsabilidad de la empresa que se beneficia de esa forma que puede ser fraude laboral. Entonces, por ahora... Igual peor es la reforma previsional. Sí, te estaba por preguntar eso, que les está por llegar a usted, que efectivamente la tiene, ya tuvo media sanción en el Senado, o sea que va a llegar a diputados. ¿Cuál es tu opinión
sintética, pero también son temas a veces por ahí Son temas bastante difíciles de técnicos. explicar y áridos, pero tú, digamos, esta está, me parece, más avanzada la aprobación. Mira, en esto yo, la verdad, creí que en el Senado se iba a debatir y bueno, desde todos los economistas afines al gobierno, todos los medios de comunicación destacan... Gobernadores, iba a decir. Sí, no, pero yo decía, iba a puntualizar sobre esto. Destacan que hay una pérdida de poder adquisitivo sobre el cambio de actualización para los jubilados, que era sobre dos cosas. Con la anterior era sobre recaudación y sobre RIPTE, que es el promedio de los acuerdos salariales de los trabajadores formales, y ahora pasó a ser un 30% ese RIPTE, y después inflación y es trimestral por IPC. La verdad que eso, por ejemplo, a marzo del año que viene va a significar una pérdida de más del 50% del aumento que podrían haber recibido los jubilados. Eso, a grosso modo, implica un ahorro del fisco de entre 60.000 millones y 100.000 millones. Bueno, ahí es donde radica el acuerdo fiscal que hay con los gobernadores. Entonces, para ser claros, que nadie lo dice, o algunos lo dicen, desde la oposición lo decimos más, o sea, el ahorro que tiene el ANSES es por recortarle a los jubilados. Esto es claro. A ver, no es un recorte como el que hizo Patricia Bullrich en el año 2001, ¿no? Que le sacó directamente el 13% a los jubilados, pero es un recorte al fin. Volviendo al fútbol y la última pregunta, ¿tenés miedo que esta causa termine rozando a tu viejo? No, yo creo que la justicia tiene que avanzar. La verdad, yo no le tengo miedo a la justicia. La justicia tiene que hacer justicia. Lo que sí también quiero decir es que lo que llama la atención es que, y viene pasando sistemáticamente, es que antes de que hayan condenas y demás, hay periodistas que ya saben qué va a pasar. O funcionarios políticos. Entonces digo, es un poco raro. Eso porque pasó siempre. Bueno, pero eso hablamos... No es una novedad. No, bueno, pero no está bien. O sea, que no sea una novedad no significa que esté bien. No, es el trabajo del periodista. No, pero bueno, políticos anunciando quién tiene que estar, quién no. Me parece que en el caso de que haya aportes para que las causas avancen, se tienen que hacer a la justicia, ¿no? Pero llama la atención cómo antes de que estén las condenas ya se sabe, ¿no? En editoriales, las condenas no están nunca. en diarios importantes. Ojalá que las condenas sean firmes y que los responsables paguen. Pues yo lo digo por experiencia. Cuando me pasó una bala a 5 metros de mi cara, el que fue a agredir, no el que recibió la bala, el que fue a agredir estuvo 2 meses preso y después salió. Claro, Muchas gracias, Facundo Moyano, por haber venido. Gracias. Vamos a una tanda y ya volvemos.